de salud complejo, Uh. pero ya está con nosotros, él está en la palestra de vuelta y se avino. Ayer estuvimos con la primera presidenta de ARGRA, la Asociación de reporteros gráficos. Exacto. Eva Cabrera. Y también estuvo Mariela López Brown. La es periodista de C5N. De Sí, sí. C5N. Y el lunes es tuvimos más platense, con- me parece, Sí. Mariela. Sí, Claro. nos habló desde ahí, porque se tomó una semanita y nos habló Y desde estaba ahí. en su ciudad. Claro. Y el lunes estuvimos con Romina Pichí. Estuvo Romy, sí, lo vi. Pichirilo. Y hoy, además de hablar de ¿cómo te enterás de la información? ¿Vos te enterás de la información del mundo solamente? Yo leo Página 12, boludo. Decime dónde lees. No, leo un montón, ese es el punto. Ajá. Todo el tiempo. Claro. Ah, Tiranos tu Eh, data. no, pero- Nacho. Para mí un factor piola, yo uso Telegram como mensajero alternativo a WhatsApp, tenés razón. y Telegram tenés canales. Y ahí hay muchos canales oficiales de agencias de noticias, de medios de comunicación, sobre todo que no son los medios tradicionales occidentales. Claro. No sé, están los canales de los medios rusos, de Hispan TV, bueno, de Prensa Latina, de todos esos ¿Vos canales. preferís que te filtren los rusos que No, hago un los mix, yanquis no, hago con- un mix, los hago un mix. yanquis Siempre con leo WhatsApp? todo. No. Leo Reuters, leo Bloomberg, leo AF, leo todo. Sí, Hoy sí. Cami estuvo con una información de que hubo elecciones en Corea del Sur, Corea del Norte. Corea del Sur. Corea del Sur. Sí, sí. Entonces dije, pero es real lo que me cuentan, porque digo, parate, lo cuenta Página 12, que viste que está más barrilete de Página 12. Digo, No, que además las fuentes de Página 12 internacionales es una de las fuentes ya hace mucho tiempo, es de Independent, que es un periódico de Londres, súper liberal. O sea, no hay nada bueno en esa información, no, en el enfoque de esa mirá. información. Hay que abrir el panorama. Bien Correa, vamos. ahí Bueno, está. yo banco mucho, nada que ver, no me preguntaron, pero bueno, eso de la variedad que dice Nacho es clave, ¿no? Esto de, obvio, uno puede tener fidelidad con un medio, claro. pero tenés como que variar. Yo ahora estoy consumiendo más tiempo argentino, Muy bien. pero me abro a leer varios por esto, ¿no? Como el Tal enfoque cual, o sí, la sí. info. Sí, además, si uno se queda en los medios gráficos tradicionales, hay una... primero que efectivamente el caudal de información es relativamente... Hoy es relativamente limitado, digamos, por lo menos en la edición de la mañana, después se va ampliando, obvio. Claro. Y después depende mucho, esto de Página 12 es para mí un dato. El convenio que tengas de información internacional, tu línea internacional, en el caso de Página la da un medio británico, liberal. Oh. O sea, No, pensé que me ibas a decir Rusia TV. Bueno, negociemos. no, bueno, es caro, obvio. Algo en el medio. No, a Sí. ver, y después lo que decía Cami, la variedad de fuentes siempre es algo que hay que poner en el centro a la hora de pensar una información o alguna noticia que esté en el tapete, digamos, ¿no? Exacto. Porque esto que le pregunta a Nacho, que pareciera que no tiene nada que ver con la columna o con la política, es porque ahora ya no se invierten más corresponsales. No, claro, el corresponsal es una profesión en extinción y si no necesariamente son periodistas especializados, sino que Exacto. saben que está por algún motivo Claro, y lo mandan. y lo mandan o lo utilizan, digamos, Claro. lo contratan, entre comillas, por ese tiempo en ese lugar. Y se va perdiendo de la perspectiva del periodista corresponsal. Exacto. En tal o cual lugar, ¿no? El grandote facho de C5N que hace política, la corona británica y después te va al tenis, al fútbol, un grandote que juega al rugby. Sí, Martín de apellido. Sí, Es sí. un facho, además. ¿Viste Perdón, lo que ¿no? es? Es un facho ¿Viste total. lo que- Entonces, ahí es cuando recrudece y, por ejemplo, lo de Corea es real, es un espacio de centroizquierda que ganó la elección. Digamos, para mí hay que entender la política coreana. Sí, efectivamente, Lee Jae-myung es el candidato del partido democrático. Te da el nombre del... Y ahí hay... Obvio, Nacho No, sabe. lo tenía anotado porque soy muy malo con los nombres y después me digo que falta precisión en la información cuando pasa eso. Entonces lo tenía acá al pie. El escenario político de Corea del Sur es un escenario siempre
muy tutelado por el ámbito militar. Claro. Corea del Sur es un país que tiene bases yanquis desde el final de la guerra de Corea, hace casi 75 años. Sí, sí. Es un país que tiene una ley de seguridad nacional muy parecida a la de Estados Unidos y sumamente anti-movimiento sindical, anti-movimiento estudiantil, anti-organización de los trabajadores y trabajadoras y sumamente antidemocrático, digamos. Por lo cual es una democracia relativa o restringida, y además algo que no todo el mundo conoce, pero Corea del Sur salta a la escena internacional sobre todo en el 88 con los Juegos Olímpicos de Seúl. Sí. Esa es la bienvenida de Corea del Sur como una democracia occidental o asiática en este caso. Más títere imposible. Más títere imposible, pero Corea del Sur venía de una dictadura de casi 30 años, cruentísima, que había impuesto un modelo que después van a ser las grandes empresas coreanas a lo largo de los 90 y 2000, el grupo Hyundai, Daewoo, Samsung, que siguen siendo grupos muy importantes en la economía coreana, que son empresas, ahora no recuerdo la denominación en coreano, pero la particularidad es que son empresas conformadas por familias. O sea, entonces son grupos familiares, pero no son pymes, diría alguien, ¿no? Son unas multinacionales impresionantes. Bueno, esas grandes corporaciones se conformaban al calor de esa dictadura que reprimió de manera brutal al movimiento popular de Corea del Sur. Entonces la democracia es relativamente reciente, ya en los 90. O sea, el primer gobierno democrático, y además insisto sobre esto, bajo un tutelaje muy fuerte de los militares y bajo esta ley de seguridad nacional vigente hace más de 70 años. Pero a veces el mismo sistema entra en una crisis autoinfligida de alguna manera, porque no sé si se acuerdan, pero el anterior presidente del Partido del Poder Popular, que no tiene nada que ver con la concepción nuestra de Poder Popular, un partido de derecha, cometió un error el año pasado. No se acuerdan, creo que fue alrededor de junio. Decretó el estado de excepción y acusó al Parlamento de ser pro Corea del Norte. Siempre aparece Corea del Norte como el malo de la película. El problema es que eso funcionó históricamente en la política surcoreana. Claro. Implicaba hacer pomada el Parlamento, o sea, cerrar un Parlamento para tener que convocar elecciones para otro. Exacto. El encarcelamiento de opositores políticos, opositores en los medios de comunicación. Y en esa línea hizo una de más. Y no lo bancaron. No lo bancaron ni los militares. El Parlamento se le plantó, tomaron el Parlamento, la oposición que ahora ganó la elección, con casi el 50% de los votos. Eso también es un dato. El nuevo presidente del Partido Democrático gana con más del 49% de los votos. Mucha banca, ¿no? Es una elección muy importante en el plano de los resultados de una democracia que siempre tiene una amplitud de partidos políticos dentro del sistema democrático burgués liberal. Te complico si te muy pregunto, fuerte. ¿Vive mucha gente en las Coreas? En Corea viven, si no recuerdo mal, alrededor de 85 millones de personas. Es un país grande. Es un país grande, sí, sí. Es una economía importante, la cuarta o tercera de Asia, y una de las principales economías del mundo también. Corea es un país altamente industrializado. La sorpresa es que ya un candidato de centroizquierda, insisto, vuelvo al principio, dentro del escenario de Corea del Sur. Claro, no lo tenemos que pensar. No tenemos que pensar en clave argentina o latinoamericana. Bien. Porque es una centroizquierda moderada, liberal, que no cuestiona bajo ningún punto de vista propiedad privada, libre mercado. Casi socialdemócrata. Sí, súper. Yo diría que ni siquiera socialdemócrata. Pero el punto es que no deja de ser interesante la reacción del pueblo surcoreano en su conjunto, dándole el apoyo a la oposición, que tuvo un gesto muy importante, fue la toma del Parlamento para resistir el intento de autogolpe del anterior presidente. Y es la primera vez que no funciona la retórica de Corea del Norte está intentando un golpe adentro de nuestro país, todo vale para eliminar ese intento de golpe, el enemigo interno, digamos, no funciona, y hubo una resistencia popular interesante en ese momento. Eso te iba a preguntar, ¿en qué queda Corea del Norte con la asunción de Lee? Mira, ahora lo que pasó es que un
uno de los ministros que suena para el nuevo gobierno es un ministro que viene de una etapa anterior y que es un tipo interesante porque tuvo una política muy fuerte. Las dos Coreas tienen algo en común, tienen el Ministerio de la Reunificación. No. Obviamente, es un deseo del pueblo coreano más allá Eso te iba a preguntar. de sus diferencias políticas o Posta. ideológicas de casi 75 años. Hay en eso es un tipo que es dialoguista, digamos, o sea, todo implicaría que se descongelaría esta etapa de gobiernos conservadores anti-Corea del Norte para pasar a una etapa un poco más dialoguista entre los dos gobiernos. Mirá. Corea del Norte Bien. ya viene insistiendo en esa línea hace un tiempo, sobre todo con el cambio de Kim Jong-un, el presidente actual de Corea del Norte, o el líder de Corea del Norte, y ahora con el nuevo gobierno se supone que se va a revitalizar esa cuestión. La reunificación es algo muy difícil, es muy complejo, son sistemas antagónicos, la construcción del enemigo común de un lado y del otro es muy fuerte. Corea del Sur considera que Corea del Norte es un país atrasado, dictatorial, que no tiene nada que ofrecerle, y del otro lado, en el plano más ideológico, para el pueblo de Corea del Norte, en gran parte, Corea del Sur es un títere del imperialismo yanqui y japonés. No se olviden que la potencia colonial de la cual se independizan al final de la Segunda Guerra Mundial, Corea en su conjunto, no eran todavía dos Coreas, es Japón. Y en esa línea hay hay diferencias muy fuertes en términos culturales, incluso es en hasta idiomáticas, o sea, Mira, por cómo fue evolucionando el idioma de cada lado. Sí, Si bien deben tienen un tener idioma sus común y se diferencias. pueden entender, hay diferencias Seguro. sustanciales, digamos. Mirá vos. Pero bueno, las dos Coreas han dado demostraciones de querer una reunificación. En el plano deportivo, por ejemplo, ya hace varios Juegos Asiáticos, que son como los Juegos Panamericanos, la delegación de Corea compite de manera unificada. Mirá vos. Mirá qué bueno. Bajo una sola Corea. El deporte Ese siempre es un avance. siempre es un avance para pensar la reunificación. Pero bueno, después Corea del Sur avala todo intento de opositor o gente que se fuga de Corea del Norte, entre comillas, para desprestigiar al gobierno de Corea del Norte. Y la única situación, la diferencia es la económica. Uno es muy fuerte económicamente. No, después hay un tema ideológico, ese es real. Los dos sistemas, el socialismo en Corea del Norte como eje rector de la sociedad, ellos hablan del pensamiento Juche, es el socialismo con características coreanas, muy centrado en el pensamiento histórico de los tres líderes que tuvo Corea del Norte, Kim Jong-un, su padre y su abuelo. Complejo, siempre pasaron cosas, pero del otro lado un país que al calor de su alianza con Estados Unidos principalmente y con el mundo occidental se constituyó una de las potencias industriales del mundo. Potencia industrial, tiene armamento, tiene... Sí, los dos tienen armamento, no nos olvidemos de eso. Ojo. Ese es el problema. Kim tiene también... El Kim tiene, digamos, de hecho hace poco hubo problemas con Japón, son históricos los problemas con Japón, porque cada vez que Corea del Norte prueba un misil balístico, lo prueba, cruza el mar de Japón y pasa siempre por encima de la isla de Japón. O sea, cruza por el espacio aéreo japonés y cae en el mar. Entonces es como siempre te están provocando, según los japoneses, y eso genera problemas diplomáticos. Pero sí, son dos países hiper militarizados. El paralelo 38 es una situación de guerra permanente desde el final de la guerra de Corea. No hay acuerdo de paz, ahí hay solo un alto el fuego. Sí, un alto el fuego con una zona... Es un paralelo. Sí. Y una zona buffer, le dicen, o buffer. Es una zona desmilitarizada, que de hecho el lugar así como emblemático es ese cruce donde se ven las tropas de un lado y del otro, hay unas casitas, hay lugares donde hubo reuniones para firmar la paz y todo lo demás, pero que nadie cruza por esa, no existe esa frontera, o sea, si la cruzás tenés problemas, digamos, de un lado y del otro. En una serie norteamericana, pero la réplica, viste que los coreanos replican las series, la versión coreana. Y muy malas son, pero me la vi igual. Pero la zona, me causó asombro lo de la zona desmilitarizada, pero también esa
ya está, no hay tantos sobrevivientes de esas dos Coreas antes de la división que tenían intercambio hasta familiar, digo, ¿no? No, igual siguen teniendo, es un problema de hecho, porque cuando se congelan demasiado las relaciones, las familias se ven separadas de plano, no pueden, entre familias que viven en el norte y en el sur no puede haber vínculo. Existen todavía familiares de un lado y del otro, eso es así. También en Japón, también en Sí. Japón, Mira. porque digamos, la principal comunidad extranjera de Japón es coreana. Y viene de la época del Imperio japonés, de antes de la Segunda Guerra Mundial. Y eso sigue replicándose también ese problema. No se pueden ver familiares, eso es muy cruel No, también. O sea, me hace acordar al muro. bueno, claro, Sí, funciona obvio, es funciona de la eso, misma el manera, mismo. claro, sí, sí. Tal cual. Sí. Escúchame, dos temas que no tocamos y por una cuestión de tiempo ya nos tenemos que ir. Sí, Hoy ya viene haciendo lío, claro. viene haciendo Escúchame, lío. tenemos elecciones en otro país. En agosto hay elecciones en Corrientes. República aparte. La República Autónoma de Por Corrientes. supuesto. Escúchame, no, y no hablamos en su momento de ¿por qué nos espían a los argentinos? Ah, del libro de Alconada ¿decís? Sí, Topos. Topos. Es interesante. Es Bueno. interesante. Es para Muy vean The interesante. Americans en la semana y lo charlamos. ¿cómo se llama la serie? The Americans. Está en Disney TV todavía. Oh. ¿Sí? Sí, está completa. Bueno, voy a Y- prestar ahí atención. Y Me dieron después ganas de un leer. comentario para cerrar cortito. Sí. En la OIT está arrancando la 113 sesión de la Organización Internacional del Trabajo. Ayer se presentó en el primer día y se va a votar mañana el cambio de estatus del Estado palestino de un Frente de Liberación Nacional a un Estado asociado a la OIT. Eso ya pasó en varias instancias internacionales de las Naciones Unidas. Esta sería la cuarta y es parte de una campaña de reconocer al Estado palestino, al pueblo palestino, como un pueblo legítimo y que puede defender sus derechos en un ámbito como es la OIT, que es muy importante Y te en el plano laboral de los trabajadores. y te pido una Qué más. importante. Netanyahu no tiene todo cerrado ahí. No. Una marcha poderosa, ¿no? Sí. Digamos, lo que crece es el aislamiento del Estado de Israel. Nada, por lo criminal, digamos, hay noticias de último momento de hoy de Gaza, son brutales, el asesinato de 2 niños que iban a buscar comida a uno de esos nuevos centros de distribución de comida tiene la Fundación para Gaza, que están tuteladas por los militares de Israel Claro. y por ex personal militar de los Estados Unidos. Imagínate cómo funciona eso. Hoy a la madrugada mataron a 2 chicos que lo único que hacían era ir a buscar comida, tropas israelíes. Gracias, Nacho. Te recomiendo, te lo podés descargar. Tierra de Ríos de Muy Pedro bien, Patzer. de Pedro Paz. Yo mañana prometo leer El Río de Rieles. Me emocionó cuando lo leí y lo voy a acompañar de un tema musical. Correa.